O sea, tienen que ver, ahora mismo tienen que, los que estén escuchando la radio por donde siempre, tienen que conectarse a nuestro Twitch. A ver, Fla, ayudemos, porque quieren ver, Twitch.tv/Alfred Sarramansi. es que estaba ahora arriba bailando encima de la mesa Sofía Montoya, porque ha escuchado la música. ¿Qué música es esta, Sofía? Bueno, esta es una canción que realmente identifica mucho al ecuatoriano, sobre todo cuando está fuera, ¿no? Cuando los migrantes, por ejemplo, la ponen muchísimo. Esta canción creo que es de Pueblo Nuevo, a mi lindo Ecuador. Entonces, es una canción que cuando uno está fuera del país la siente, la llora, la baila, bueno, se pega por ahí algún traguito con ella. Ay, qué linda canción. Es muy linda música que nos permite irnos a la situación político-electoral en Ecuador. Yo diría que hay dos formas de abordar la situación actual política en un país que queremos mucho. Y una es perderse realmente en una suerte de laberinto, de trama permanente que se concatena la una con la otra. Es una trama judicial, policial, llena de mentiras, con un único objetivo, que esto ya viene desde hace meses, no, sino años, y es erosionar todo lo que es la identidad política llamada correísmo, ¿no? Ha habido 38.000 millones de casos, algunos surrealistas, otros más surrealistas todavía, y esto es si uno prende la televisión en el Ecuador, escucha Radio Pichincha en el Ecuador, se pone a leer cualquier diario del Ecuador, cada semana hay como dos, tres tramas por semana. Nosotros y nosotras hemos preferido un poco, a veces es muy útil, alejarnos un poco, alejarnos un poquito, no del Ecuador, pero sí de esa coyuntura que sí tiene el mismo objetivo, el mismo de siempre, y procurar a ver si somos capaces de radiografiar, analizar el panorama político, guión electoral ecuatoriano, rumbo al 2025. Recordamos quizás para los que están un poco más desubicados, desubicadas, es que este es una gestión de mandato del señor presidente Noboa muy corta. ¿Por qué es muy corta? Es porque el señor presidente anterior Lasso no pudo terminar su mandato de 4 años. Así que hubo elecciones presidenciales precipitadas por una figura constitucional ecuatoriana que se llama muerte cruzada, que le permite, ¿no?, a disolverse el Ejecutivo y el Legislativo, se convocan nuevas elecciones y así se hizo el año pasado. Por eso se interrumpió el mandato. Sin embargo, el nuevo presidente electo, Noboa, no tiene 4 años, sino cumple el tiempo que le faltaba al otro. De alguna manera, por explicarlo. Así que dirán usted, ¿por qué hay tantas elecciones en el Ecuador tan seguidas? En el 21, en el 23, en el 25. Bueno, es por esta razón que en el fondo obedece a un alto grado de inestabilidad política. Esto es la razón más estructural que hay detrás, que podemos empezar a contar otra vez otra trama más, la trama de Lazo. No, 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 no. Cuando te alejas de la trama, en el fondo es que hay un grado de inestabilidad política tan elevado en el Ecuador desde que se fue Correa en el 17 en adelante, que es consecuencia que tengamos elecciones cada 2 años, 21, 23 y 25. Febrero del 25 hay elecciones presidenciales. Noboa lleva ni un año. O sea, Noboa no lleva ni un año. Y ahora se mezcla ya casi que muchos espacios políticos pues ya están preparando de facto el escenario electoral porque casi hay que elegir a la vuelta de la esquina quién serían las candidaturas, porque en febrero nada más del año próximo hay elecciones presidenciales. Este es el escenario que hay un día en el Ecuador. Le decía esta semana a Sofía que a ver si éramos capaces de ordenar o desordenar, porque no es fácil, bueno, la cantidad de nombres y apellidos, más que los nombres y apellidos, es saber cómo viene el tablero de candidaturas posibles a día de hoy. Previamente, si me permiten, es un trabajo que habíamos hecho con el equipo nuestro de CELAC Data, con el Nico, con todo Nicolás Oliva y con mucha otra gente, Mariana Dondo, con la propia Gaby, con Sergio Pascual, porque teníamos unos datos que nos resultaban muy interesantes para al menos a ver si comparte Sofía o lo cuestiona y está lindo el debate. Pensar que en el Ecuador, desde que se va Rafael Correa en el 17 y gana Lenín Moreno, candidato del propio correísmo y que luego traiciona, como ya sabemos todos y todas, desde ese momento empieza a cambiar algo las placas tectónicas ecuatorianas, en el terreno de lo político, que tiene un correlato electoral.
Fíjense que cuando uno mira con cierta distancia, observa que en el año 21 y 23 pasaron cosas muy similares, muy similares. Una de las cosas que pasaron en el 21 y en el 23 es que se dio esto que ahora mismo se dice mucho en la Argentina y en muchos lugares de América Latina, una alta fragmentación política. Se da un proceso de creciente fragmentación de la política ecuatoriana. Es un fenómeno peruano, es un fenómeno hoy en día en la Argentina y que algunos no lo terminan de entender e interpretar. Pongo unos datos para como consolidar esta hipótesis de fragmentación política en el Ecuador. Fíjense que en el año 2013, ¿no? Y en el año 2009, o sea, con el correísmo, con Correa como candidato, 2009 y 2013, los dos principales partidos que se presentaban a unas presidenciales concentraban el 80% del electorado. O sea, 2009 se presenta Correa, 2013 se presenta Correa, y el Correa y el segundo suman el 80% del electorado. Estoy redondeando las cifras por no marear con decimales, que es muy aburrido aquí en la radio. Sin embargo, ¿saben qué pasó en el año 21 y 23? Ya no superan, no llegan ni por asomo al 60% de la concentración de los votos los dos principales partidos. Es decir, cada vez hay más partidos y un voto más disperso y más fragmentado. El 21 y el 23 tienen unas similitudes que serían para mí muy sencillas de explicar. El correísmo saca en primera vuelta casi lo mismo y en segunda vuelta casi lo mismo. Si queréis cifras, 32 en el 21, el correísmo, 32% de voto válido, el 33% en el 23. Fíjense que era, primero candidatean con Andrés Arauz, un hombre joven y serrano. En el 23 candidatean con una mujer y casi de la costa, Montubia, que diría Luisa González, ¿no? Por ser muy cuidadoso. Pero sí, Manavita. Fíjense que con uno o con otra el resultado es prácticamente el mismo, 32 o 33. Y en segunda vuelta, 47 o 48. Eso es para hacernos pensar de que a veces le damos mucha importancia a si se peina para un lado, si era hombre y joven, si es mujer de la costa. Ustedes saben cuando no lo que le encanta a la gente decidir en el momento previo electoral. Yo creo que si ponemos una mujer va a captar el voto femenino. Miren el voto femenino en el Ecuador que se puede estudiar con datos electorales. Prácticamente el mismo en el 21 que en el 23. Daba igual que el candidato fuera hombre o mujer, de la sierra o casi de la costa. Estoy como repensando que hay muchos fenómenos que se repiten y son constantes desde que se va Rafael Correa. Y añado uno más, y sería para mí parte de la caracterización del movimiento político ecuatoriano. He hablado de fragmentación, pero ahora quiero introducir otra palabra, volatilidad. Volatilidad. Si yo le pregunto ahora a Sofía, que seguro se lo sabe de memoria, quiénes fueron los candidatos en el año 21 que no pasaron a segunda vuelta, le va a salir a la primera porque ella se lo sabe de memoria. El resto, que a lo mejor no está todo el día leyendo y estudiando esto, es lo de menos. Hay muchos nombres, Yacu Pérez, Xavier Herbas. Bueno, el tercero y el cuarto, olvídense de los nombres. El tercero y el cuarto en el año 21 aglutinaron en primera vuelta 35% de los votos. Es mucho, ¿eh? El tercero y el cuarto. Estos dos mismas personas se presentan 2 años después. ¿Saben cuántos votos suman? Menos del 5%. Dicho de otro modo, lo de menos son los nombres y los apellidos. Hay una alta volatilidad afuera del correísmo. O sea, por eso en el 23, Sofía, escuchamos muchas veces, ahora va a ganar Topic, que es el Bukele ecuatoriano. No, no, ahora la muerte de Villavicencio favorece a Zurita. No, y de repente se metió Noboa. Pero es que lo mismo en el 21 nos pasaba. Uy, el TikTok de Herbas, este va a ser el que pasa. No, Yaku con su flauta. Al final ganó el de los pantalones rojos, Lazo. En el fondo no ganó ni el de los pantalones, ni el de la flauta, ni el del TikTok. Lo que hay es una alta volatilidad, que podría ser uno u otro en función de la semana que sea. Yo quisiera un poco a veces dejar de hablar de tantos nombres y apellidos para llegar a entender que el mapa político ecuatoriano tiene una constante, que es que el correísmo está entre 32 y 33% por muchos factores, y en segunda vuelta se está quedando a las puertas. Y esto es un dilema de época en la región. Se puede a veces ser el primero en primera vuelta, pero no le da como para ganar y quedarnos, y digo quedarnos porque pertenezco a ese espacio político, al más progresista, de izquierda, llámenle como quieran, quedarnos a pocos puntos de ganar en la segunda vuelta. Esto es un poco para mí importante entender cuando uno va a explicar lo que pasa políticamente en el Ecuador.
con este contexto estructural, a mí me gustaría un poco sobre todo ir metiéndome en algunos aspectos que son difíciles de entender. Primero lo hablamos la semana pasada, el anterior y la anterior y la anterior. De repente aparece una consulta, una consulta. A mí me gustaría que nos explique, Sofía, no la cantidad de preguntas que se hace una consulta, porque hay una pregunta que, por ejemplo, te hace, a ver, ¿te gusta tomar agua? Y tú dices, sí, ¿no? Eso, ahí hay un montón de preguntas medio ridículas, ¿no? Eh, pero ¿qué sentido político tiene la consulta y qué otra consulta hay detrás, quizás menos relevante, Sofía? Bueno, la verdad es que me la pusiste difícil cuando hablabas también de los nombres, porque yo estaba mapeando también los nombres y las tendencias, pero en el caso de la consulta popular, obviamente es fortalecer esta dinámica y este pensamiento de militarización y de presentarlo a Noboa como el hombre duro, el que tiene la clave y la respuesta para la inseguridad. Pero dentro de esas preguntas, más bien hay alguna pregunta que nos pondría a los trabajadores y trabajadoras del país en jaque y que sería una locura que votemos que sí en esta pregunta, ¿no? Que es el tema del trabajo por horas, que es la precarización del trabajo de los ecuatorianos y ecuatorianas. De hecho, ya en estos meses, me imagino con la expectativa de que se gane la consulta popular, de que Noboa, por su alta popularidad, pueda ganar esa consulta popular, porque termina siendo una medición de popularidad de la persona que presenta la consulta. Hay empresas que han empezado a despedir a los trabajadores que estaban con sus garantías, con sus derechos y que seguramente los recontratarán o contratarán a otros por horas, ya si es que llega a ganar, no confiando en que se gane esta pregunta. Pero lo que yo veo es que en este momento se está profundizando ese discurso militarista y que quiere pues generar esta sensación también de desconfianza en el otro entre los propios ciudadanos y con ese sentido fortalecer la imagen de Noboa para presentarlo como un Bukele, ¿no? Porque esta es como la aspiración, la máxima ahorita de los candidatos acá en el Ecuador es querer ser Bukele y tener mucha popularidad. Yo creo que es un juego de popularidad netamente lo que está haciendo Noboa en este momento y de hecho todo lo que se está presentando alrededor, incluidas las tramas judiciales y demás, son un show que maneja muy bien el marketing, que además no se mete en los temas profundos. Por ejemplo, fue asesinada recientemente una alcaldesa, hubo un magnicidio acá en nuestro país, una alcaldesa que respondía a la Revolución Ciudadana, la más joven del país, y el presidente ni siquiera presentó sus condolencias a la familia e incluso usó esto para hablar de narcoterrorismo en las instituciones públicas, en los gobiernos seccionales, es decir, ni siquiera se mete en estos debates que son importantes, que a la ciudadanía le deberían convocar a un acuerdo realmente nacional en otros términos. Pero ya pensando en lo que va a Espera, pasar en el 2025, espera, porque además Noboa está haciendo, espera, Sofía. dime, Decía Alfred. que es importante porque has planteado que vamos a tener algo que no va a ser único del Ecuador, sino es la militarización de la vida pública y de la democracia. Así es. Y eso nos genera un contexto diferente y relevante para considerar. Yo creo que a veces se sobredimensiona el candidato Bukele. En el Ecuador, justamente, el candidato Bukele del 23 fue Topic y se Tópico. quedó lejos. Lo que quiero decir es que precisamente Noboa en ese momento no se presentó como ningún Bukele, de hecho, más bien No, se no, centró en no. el terreno económico y no Pero fue si del tú lo todo. ves ahora, Ahora es es distinto, totalmente diferente, ahora porque es se va y se distinto. mete en los operativos, se viste de militar por ejemplo, ahora mismo, y algo que Gaby tocaba, está pasando algo muy fuerte en el país, que es una disputa en un territorio donde están ingresando mineras que según la CONAIE, según Leonidas Issa, tienen relación directa con empresas que son de familiares de Daniel Noboa. Y hay un conflicto muy fuerte ahí porque los militares están usando este discurso en contra de los pobladores, en contra de la gente que está defendiendo su medio ambiente, los ríos de la minería y les están llamando directamente terroristas. Entonces, ahí ha habido un cruce de palabras súper fuerte también. Leonidas Issa le llamó estúpido, ignorante al presidente Noboa y Noboa lo llamó
conchudo y atrasapueblos, ¿no? Entonces es un poco este mismo discurso también, pero eso no es lo más grave, este intercambio de palabras, sino que los militares salieron a dar una rueda de prensa llamando terroristas a los pobladores de esta zona que han estado tratando de exigir que se cumpla con la Constitución y de que haya una consulta a la población sobre la incursión de las mineras en estos territorios que tienen fuentes de agua, que son territorios empobrecidos y bueno, realmente un tema ahí bien complejo, pero además ya yendo al tema electoral y bueno, Gaby ahí también seguramente ha Gaby, estado ¿qué siguiendo querría esto, decir? ¿no? No, Sofi, seguí, tranquila, yo me guardo para después. Bueno, decía que Leonidas Issa también es un precandidato, ¿no? Que ha sido en una asamblea de Pachacutic, del partido político que ha presentado a sus candidatos en los últimos años, los candidatos del movimiento indígena, en una convención regional en la costa, que luego fue ratificada en la sierra y en la Amazonía, pues anunciaron la precandidatura del líder indígena de Leonidas Issa, ¿no? Una candidatura que pues él ha dicho que no es su prioridad, pero que ya ha sido nominada de alguna forma, ¿no? Recordemos que él es el máximo dirigente de la CONAIE, es decir, el presidente de los pueblos indígenas, que ha tenido sus procesos internos. Ecuador es un país pluricultural y este reconocimiento lo es también para sus procesos democráticos. Entonces, él es un líder que está representando a un segmento de la población importante, ¿no? Él siempre ha militado más bien en la CONAIE y ha sido uno de los protagonistas del paro nacional del 2019 y también del paro nacional del 2022, cuando Lazo intentó apresarlo, ¿no? De hecho, pues lo desaparecieron por un lapso de tiempo, lo que generó una grave conmoción social, ¿no? Entonces, él ha dicho que no es una prioridad, pero sí ha planteado la necesidad de lograr un binomio que refleje la unidad del progresismo. Y eso a mí me parece importante, ¿no? Porque al final se lo ha visto también con otro precandidato que quizá es desconocido a nivel internacional, que es Pedro Granja, pero acá en Ecuador pues se lo conoce, es un precandidato del Partido Socialista Ecuatoriano y aunque a veces no se sabe qué esperar de él porque ha sido abogado de Dalo Bucaram, ha sido eh, aliado también de otros sectores y presentó oposición al gobierno de Rafael Correa durante su mandato, luego más bien como que coqueteó un poco en algunos ámbitos, ¿no? También ha estado tratando de acercarse a Leonidas Issa. De parte de la RC, pues lo que se ha dicho, a De la Luisi Revolución ya le Ciudadana. conocemos, la Revolución Ciudadana, a la Luisi ya le conocemos como candidata y pues ella llegó a segunda vuelta en las últimas elecciones. De alguna forma es como una figura que ya se la conoce, actualmente es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, y no le tocaría de nuevo posicionar a un candidato nuevamente de cero, ¿no? Pero su candidatura o precandidatura la había mencionado la hermana de Rafael Correa, Pierina Correa, que también es asambleísta. Luisa González fue legisladora, se mantiene muy activa en las redes sociales en medio de la coyuntura nacional. Y tampoco, bueno, ¿quién sería que lo acompañe como candidato a vicepresidente? No se ha descartado que sea el mismo Andrés Arauz, pero eso está por verse, ¿no? Otros nombres que han sonado, como el de Abraham Verduga, por ejemplo, que no sabemos si es que estaría de pronto en esa No, interna yo le he también solicitado de la Revolución Ciudadana. he solicitado una entrevista en exclusiva para dar la primicia acá y me lo han negado. Y digo, pero Abraham, si somos tus cuates de siempre, o sea, déjate de... No, me ha dicho, no, esto, no puedo hablar sobre esto. Y entonces, bueno, le he A respetado quien un le montón. mandamos, por cierto, feliz Saludos. cumpleaños. Ay, es verdad que a la ha cumplido este año, esta semana ha cumplido años, así que le mandamos un beso gigante a nuestro queridísimo Abraham Verduga. Es otro de los nombres que han sonado. Todavía Sí, yo creo sí. que es muy pronto, pero sí es cierto que hay muchos nombres y apellidos, pero todo el mundo pues mira a Luisa porque ha sido reciente candidata presidencial y tiene sus pros y sus contras como cualquier otra candidatura que ya se le conoce, ¿no? Sí, pero yo creo que es eso, ¿no? Que también se está estudiando muchísimo qué es lo que está buscando el elector ecuatoriano en los candidatos y candidatas. No sé si es que funciona
esto que tú decías, ¿no? Porque al final hay A mí no me escucha es- nadie, Sofía, entonces puedo en decir acá serio. que como no me escucha nadie, yo creo que a veces no es tan importante el nombre y apellido y el perfil Ujú, es estrictamente carismático o no, porque después de haber ganado Lasso, pues uno pensaría que no es tan importante el sí, perfil carismático, ni siquiera Novoa. Yo creo que es más interesante estudiar cuál es la hipótesis política para construir una sí. estrategia electoral. Pero Alfredo, ahí te copio en lo que dices tú, y es que el resto de la izquierda más bien es la que en su momento no sabe acompañar al candidato que logra llegar de la izquierda a la segunda vuelta, ¿no? Y esto ha pasado mucho con el nulo ideológico, que luego le pasó una factura muy grande a los partidos Pero de fíjate, perdona, izquierda. Sofía, dices algo importantísimo. El nulo ideológico, para que la gente que no está tan cercano al proceso, en el 21, el nulo, el voto nulo blanco, se fue al 18-19% en la segunda vuelta, porque fue una Ujú, petición de parte del bloque indígena que dijo no votamos ni a uno ni al otro. Y fue histórico porque si uno mira todos los votos nulos en segunda vuelta en el Ecuador, siempre ha estado en torno a 8%, y en cambio se fue a ujú, 19%. Ahora bien, en el 23 no hubo voto, no hubo voto nulo y blanco y el tablero electoral quedó parecido. Y ahí es donde vuelvo a ujú. recurrir otra vez a la misma pregunta. ¿Será que da igual de fijarnos que si el nulo blanco, que si Superman, el de las... O sea, lo que quiero decir permanentemente es que hay una constante en los últimos años, como bien decía un poco Sofía. Y yo te hago una repregunta. Fíjate que le puedo dar la vuelta a la película. ¿Y por qué la gente que vota en segunda vuelta a favor del correísmo no lo vota en primera? Es decir, hay 15 puntos de diferencia. 15 puntos. Del 32-33 hasta el 47. Son gente que no son Ujú, hostil del todo al correísmo. Si esos votos son obtenidos en primera vuelta, porque no es un voto totalmente hostil, dado que la segunda prefiere eso al neoliberalismo, ahí es donde yo creo que está el quid de la cuestión político-electoral. Me parece que eso bueno, es yo creo que la ahí gran también pregunta. hay que preguntárselo también a la propia RC, porque siempre hay que hacer una revisión y un mea culpa de cuáles son los errores y por qué se genera cierta resistencia con un grupo de electores que luego pues dice, está bien, yo voy a votar por la RC porque están en esta tendencia y no me quiero arriesgar a que pase lo que está pasando en Argentina o lo que de hecho ya pasó con Macri también, o sea, que pase lo que ha pasado con Bolsonaro, y se van y votan por la RC, por ser una tendencia de izquierda, ¿no? Pero inicialmente el tema de la resistencia que puedan tener ciertos electores, pues también creo que habría que preguntárselo a la RC, cómo lo lee y si es que, hay que cambiar también algunas estrategias ahí. Porque mira tú que hubo una bronca con Carlos Rabascal, que fue candidato a la Bueno, es otro vicepresidencia. precandidato en la Él se está actualidad. presentando. Claro, es otro Es ahora precandidato. otro precandidato. Así es, así es. Pero en un primer momento él manifiesta su intención, que creo que estaba clarísima, que él quería ser candidato para las elecciones del 25 y como no es muy apoyado por la RC, pues hay un choque ahí y un intercambio de palabras con Rafael Correa. Gaby. Alfredo, me parece importante reflexionar quiénes son esas personas, ¿no? Tratar de encontrar en qué bolsones, en qué sectores de la población en Ecuador están esas personas que en primera vuelta no votan por la RC y en segunda vuelta sí lo hacen. Y yo también estoy de acuerdo contigo que no necesariamente tiene que ver con el perfil del candidato, sino tiene que ver con otros factores. ¿Otros factores cuáles? Puede ser lo que le propones, cuáles son las ideas que le propones de cara al futuro. Puede ser qué manera tienes de generar alianzas con sectores de la población que no necesariamente están aglutinados en torno a partidos políticos o antiguos partidos políticos, sino a sectores de la sociedad como el bloque indígena, como sectores asalariados, maestros, sectores de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, esos procesos de alianzas y de construcción conjunta no se juegan los últimos 3 meses antes de las elecciones. Esos son procesos que toman mucho tiempo de construcción y de tejerse. Entonces, pareciera que ahora en Ecuador es muy importante discutir ese tejer previo que toma mucho tiempo. No toma 1 o 2 meses
previos a las elecciones, ¿no? Son alianzas políticas. Para cerrar, porque casi nos quedamos sin tiempo, pero Sofía, también quiero, para seguir un poco precisamente profundizando o caracterizando esa alta fragmentación, ¿cuántos nombres hay hoy en día de candidatos posibles en el otro lado? O sea, en el bloque más conservador, neoliberal, en el Ecuador, en este momento. Déjame, te hago la cuenta rapidito, ¿no? Pasando porque hay la probabilidad de que Guillermo Lasso quiera presentarse nuevamente. Tenemos uno, Andrea González, que estuvo con Fernando Villavicencio, el propio Daniel Noboa, Jan Topic, que aparentemente tiene intenciones de volverse a jugar. Hay Henry Cucalón, que es también un exministro de Lasso. Cinco, y me parece que seis de la derecha. Me parece que seis también con Francisco Jiménez, que también fue ministro de Lazo. Bueno, todo el mundo se cree presidenciable por acá. Cristina Sofía, Reyes ¿tú qué también está por tal? ahí. ¿Tú, Siete, Sofía, ya. te lanzas a la Siete. candidatura tú o qué tal? Ya. No, ni siquiera la de la dirigencia del grado de mi hija. No, pero es interesante lo que en este recuento último, evidentemente ahora mismo todo el mundo se concentra en Novoa, es todavía que existe una alta cantidad de candidaturas en este momento. Sugerencia para terminar el Ecuador es no miren una encuesta para ver la intención de voto si no sabemos ni el nombre de los candidatos ni candidatas. Lo digo para no sacar conclusiones grandilocuentes precipitadas. Queríamos echarle una miradita a lo que viene pasando en otro room escape, escape room en el Ecuador.